Mi nombre es Marcelo D'Agustini, estoy a cargo del servicio de neurocirugía del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata y lo que les voy a presentar es nuestra experiencia en el tratamiento endoscópico de las lesiones quísticas supratentoriales en pediatría. El objetivo del presente trabajo es presentar el tratamiento endoscópico de los quistes cerebrales de diferentes etiologías en pacientes pediátricos en un único centro en la Argentina, para lo cual realizamos un estudio transversal, retrospectivo, en nuestra institución de un periodo comprendido entre noviembre de 2016 a octubre del 2019. Como criterios de inclusión, quistes cerebrales de diferentes etiologías, menores de 16 años, con tratamiento endoscópico de su patología y con un seguimiento mínimo de 6 meses. Y como criterios de exclusión, tratamiento a cielo abierto por microcirugía y los tumores quísticos, es decir, las lesiones neoplásicas con componente quístico que requieren otro tipo de abordaje. Las variables a estudiar fueron sexo, rango de edad y edad media, epidemiología, presentación clínica, estrategia terapéutica, complicaciones y los resultados basados sobre todo en las manifestaciones clínicas postoperatorias. Ahora bien, para la valoración de los resultados postoperatorios se utilizó la clasificación en 5 grados de Ross, la cual contempla los objetivos preoperatorios, que incluyen el planeamiento endoscópico, por ejemplo, la fenestración del quiste, o bien la disminución de los sistemas de derivación al mínimo posible en el caso de las hidrocefalias multitabicadas. Además, los cambios clínicos e imagenológicos, como lo podemos ver en esta tabla. Desde el punto de vista clínico, el paciente fue clasificado como estable, con mejoría o con empeoramiento, comparándolo con el estado clínico preoperatorio. Con respecto a los estudios imagenológicos, se consideraron como variables que indicaron mejoramiento, la reducción del sistema ventricular o del quiste, o ventrículos estables con desaparición del edema peripendimario, aumento del espacio subaracnoideo de la convexidad cerebral y la centralización de la línea media. El éxito del procedimiento fue considerado completo cuando todos los objetivos prequirúrgicos se alcanzaron y parcial cuando fueron logrados más de uno de los objetivos. Por otra parte, se consideró como mejoría completa aquel paciente que presentó la resolución de todos los signos y síntomas y parcial si la mejoría clínica no fue total durante los primeros 6 meses postoperatorios. Si estos cambios persisten por más de 6 meses, se consideró permanente, mientras que pasado este tiempo el paciente presentó nuevamente síntomas, se le consideró transitorio. Con respecto a los datos generales, 13 pacientes en los cuales realizamos 14 procedimientos, 6 masculinos, 7 femeninos, y el rango de edad de pacientes que manejamos fueron de 6 meses a 12 años con un promedio de 4.9 años. Con respecto a la etiología de los quistes, el 43% fueron quistes intraventriculares, 29% de quistes aracnoideos, 14% de hidrocefalias multitabicadas y 14% de porencefalias suflantes o como también las llamamos porencefalias de tipo evolutiva. En este cuadro podemos ver la localización de los quistes. No voy a profundizar mucho en su descripción. Y con respecto a la presentación clínica, el 33% consultó por signos de foco, o sea, una hemiparesia paracorporal en nuestra casuística, 22% con síndrome de hipertensión endocraniana, 11% o bien con retraso de pautas o convulsiones, y el 5% por dismetría, macrocefalia, hipertonía, y en un solo caso un hallazgo imagenológico sin manifestaciones clínicas acompañantes. En esta tabla podemos ver los datos de los procedimientos y demás datos de los pacientes en lo que respecta a la edad, el sexo, el diagnóstico, la etiología, la ubicación del quiste y la presentación clínica de cada uno de los pacientes. Con respecto a la estrategia terapéutica, todos los procedimientos se realizaron con el paciente bajo anestesia general. La planificación quirúrgica se basó básicamente en la resonancia magnética y la estrategia se estableció en relación con la localización del quiste y su proximidad a la superficie cortical. Esto permitió idear la vía de abordaje teniendo en cuenta las áreas elocuentes, las estructuras vasculares que deben mantenerse indemnes y el sitio del quiste a fenestrar en relación con la cavidad ventricular o el espacio subaracnoideo más próximo. Aquí vemos que de acuerdo a lo que les comentaba, en 10 casos entramos por el punto de Kocher, 3 por la convexidad craneana y 1
por el arco superciliar. Les voy a presentar 3 casos que ilustran el manejo de la patología mediante la técnica endoscópica en nuestra experiencia. Caso 1 es un paciente masculino de 9 años sin antecedentes patológicos que fue derivado por el servicio de neurología por una hemiparesia, lo cual se constata al examen físico con una hemiparesia brachiocrural izquierda de 4 en 5. La resonancia magnética muestra una cavidad porencefálica de tipo evolutiva, la relación con el ventrículo lateral homolateral y un discreto barramiento de los espacios subaracnoideos perilesionales. Ingresamos con el endoscopio, utilizamos un modelo STOR con ópticas de 0,30 grados y se ven la gran cantidad de trabéculas fibrogliales en el interior del quiste, y en el fondo se puede ver por translucencia el ventrículo lateral homolateral a la cavidad. Generalmente utilizamos coagulación monopolar para la perforación de las cavidades. Luego de realizada la perforación, introducimos la sonda Fogarty, en este caso 3 French, e insuflamos el balón para generar una ostomía lo suficientemente generosa para asegurarnos una comunicación permanente. Ahí se ven bien las estructuras ventriculares, el plexo coroideo, las venas subependimarias y la ostomía en una visión panorámica. Ya en la tomografía posoperatoria inmediata se ve una disminución considerable de la cavidad porencefálica e incluso con una dilatación homolateral del asta occipital del ventrículo lateral. Por supuesto con una mejoría clínica no completa, parcial, sí, de su defecto de foco, es decir, su hemiparesia. El caso 2 es una paciente de sexo femenino, de 1 año de edad, y que tiene como antecedentes una hemiparesia brachiocrural derecha y un estrabismo divergente del ojo izquierdo, macrocefalia y retraso de pautas madurativas. La resonancia magnética nuclear muestra un gran quiste intraventricular con una discreta dilatación ventricular. Decidimos en este caso hacer un abordaje guiado por endoscopía con una pequeña plaqueta, lo cual nos permitió colocar el transductor del endoscopio y poder ingresar al ventrículo de manera segura y guiada por este método. Aquí ingresamos el ventrículo lateral, se ven las estructuras que generalmente se aprecian en este abordaje, que es el plexo coroideo, y yéndonos hacia posterior se ubica el quiste. Este quiste puntualmente tenía varias capas, es decir, no era una sola membrana, sino que eran varias capas, como una tela de cebolla, con diferentes características, en sectores más gruesos y hacia profundidad tal vez membranas más delicadas, las cuales se coagulan para lograr poco a poco una perforación hacia la cavidad quística. Ingresamos en la cavidad y se ven ya las estructuras intraquísticas. Se puede apreciar también que hacia el fondo la membrana es bastante más delicada y translucente, por eso se ven las estructuras vasculares y ventriculares correspondientes. Reposicionamos el endoscopio buscando la base del quiste. Y por supuesto la idea siempre es lograr una comunicación generosa para evitar que se vuelva a obliterar con la consiguiente evolución posterior del quiste, si es que esto vuelve a ocurrir, ¿no es cierto? Generalmente utilizamos coagulación monopolar, como les comentaba, y algunos microinstrumentos, como puede ser la tijera. Aseguramos siempre una buena coagulación porque estas paredes muchas veces son vascularizadas. Ahí se puede apreciar una generosa comunicación con el ventrículo lateral homolateral. De que una vista
panorámica donde se ve el plexo cabalgando sobre el tálamo, el Monro bastante dilatado y las estructuras del tercer ventrículo. Esta es la resonancia posoperatoria inmediata, donde se puede ver en la imagen inferior el sitio de ingreso en el sagital T1, y en los cortes axiales en T2 se puede ver una disminución parcial de la cavidad y la reaparición del asta occipital en la parte posterior del quiste. Es interesante recalcar que en este caso no observamos un colapso por la rigidez de sus paredes, pero sí una amplia comunicación, con lo cual logramos, a través de este procedimiento, mejorar fundamentalmente el estrabismo y una disminución de la hemiparesia en cuanto a sus grados. Por otra parte, la macrocefalia se mantuvo estable y el paciente se fue de alta sin complicaciones. El tercer y último caso que les vamos a presentar es un paciente de sexo femenino de 18 meses de edad que consulta básicamente por retraso de pautas madurativas y el examen físico se detecta una importante macrocefalia con hipertensión fontanelar. Se realiza la resonancia magnética preoperatoria y se observa un importante quiste subaracnoideo bifrontal con un aplanamiento de las astas frontales de los ventrículos laterales. En este caso nos pareció adecuado realizar un acceso a través de una incisión superciliar y una pequeña plaqueta frontovasal. Y aquí les mostramos el video. Se realiza la apertura dural. Se ingresa a la cavidad del quiste aracnoideo. Se observan las estructuras vasculares y las estructuras corticales y se empieza a comunicar la cavidad con las cisternas de la base, y nuestra intención también, como tenía una leve dilatación ventricular, que seguramente iba a evolucionar, era comunicarlo con los ventrículos a través de una tercer ventriculostomía, ingresando por la lámina terminal. Se ven las estructuras de la base, todo el complejo anterior del polígono de Willis, los nervios ópticos, como van a ver el quiasma, muchas adherencias aracnoidales, las cuales se van debridando fundamentalmente con todos los elementos que tenemos, como pueden ser las pinzas Romas o forceps, tijera y por supuesto también el balón, que nos es muy útil porque se puede insuflar para poder liberar las adherencias y tener espacio para trabajar. Allí vemos hacia el sector inferior la arteria comunicante anterior, el quiasma y ya yendo hacia la lámina terminales, donde utilizamos para perforar la misma el coagulador monopolar, por supuesto sin aplicar coagulación, simplemente utilizándolo como elemento romo para ingresar. Posteriormente insuflamos el balón, cuidando de no lesionar el quiasma. Y se logra una amplia comunicación translámina terminalis con el tercer ventrículo anterior. Aquí se pueden observar en una tomografía con reconstrucción tridimensional el sitio del abordaje a través de una plaquetita superciliar, la imagen cosmética sobre la ceja y otros datos de la cirugía como su fijación y el cierre dural. Es una tomografía posoperatoria inmediata donde se observa una ligera reducción de la cavidad quística del quiste aracnoideo y por supuesto el paciente en el posoperatorio inmediato detuvo el crecimiento cefálico, es decir, logramos que la fontanela se mantuviera normotensa, con lo cual se logró, como decía, estabilizar el perímetro cefálico. Este paciente se encuentra en seguimiento con buena evolución. Con respecto a los resultados, utilizamos, como comentábamos al principio, la escala de Ross de 5 niveles y se logró llevar de manera exitosa, según lo planificado prequirúrgicamente, 13 casos. En el restante, como el caso 1, los objetivos alcanzados fueron parciales, ya que no se logró fenestrar todos los quistes y comunicarlos con el sistema de derivación que tenía el paciente, provocando su reintervención a los pocos días por aumento del tamaño de los quistes que no fueron comunicados. La evolución clínica
fue favorable en 12 de los 14 procedimientos y los restantes no modificaron su sintomatología. En relación con las imágenes postquirúrgicas, 10 procedimientos mostraron al menos un criterio de mejoría. En 2 de ellos no se observaron cambios y en los 2 procedimientos restantes la imagen evolucionó desfavorablemente. En todos los casos, luego de evaluarse el cumplimiento de los objetivos prequirúrgicos, la evolución clínica y la comparación imagenológica prequirúrgica con la postquirúrgica, se categorizaron los procedimientos según el grado de éxito de Ross y tal como muestra esta tabla, se logró un grado de éxito a nivel 1 en el 57% de los casos y los restantes fueron de 14% para el grupo 3, como se ve en la tabla, el grupo 2 y el grupo 5. La tasa de complicación global fue del 7%, presentando un caso de infección posendoscópica, la cual evolucionó favorablemente posterior al tratamiento endoscópico. Como conclusión, los quistes cerebrales representan un amplio espectro de patologías y constituyen un desafío diagnóstico y terapéutico. La neuroendoscopía ha demostrado ser una herramienta versátil, segura, suficiente y eficaz para alcanzar, en la mayoría de los casos, la resolución de su patología. Muchas gracias por su atención.